Muchas gracias. Les agradezco primero la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar acá en esta facultad, compartiendo también con personas con quienes he tenido el honor de trabajar. Y quería que habláramos sobre las formas en que nosotros vamos a entender el derecho a recibir información, especialmente lo que se conoce como el derecho a la información. Ustedes habrán escuchado hablar en todos sus cursos quizás de la libertad de expresión como una libertad del emisor, pero ahora nos vamos a poner desde la lógica de nosotros, de la audiencia, de quienes recibimos esa información y por supuesto de cómo un periodista lo logra hacer. Por lo tanto, vamos a ver algunos de los temas que aparecen ahí. Yo voy a ir pasándolo bastante rápido, la presentación va a quedar ahí. Pero quiero yo sé que algunos de ustedes están en cursos de teoría de la comunicación, ¿entiendo? ¿Sí? Vamos a ver un poco de la aplicación de la teoría de la comunicación a la resolución de estos problemas. Y digo problema porque estamos viviendo en una situación que es particular para la información y para el periodismo. Si nosotros nos ponemos a hablar de los feeds que tiene cada uno, ¿ya? Desde que ustedes se levantaron, quizás vieron su Instagram, TikTok, vieron sus redes sociales y recibieron información que quizás va a ser muy distinta a la de la persona que ustedes tienen al lado. Eso viene a romper un poco una idea clásica que ha tenido un autor que falleció hace un par de semanas, Habermas, quien se refería a la comunicación también como un espacio público, como si fuera nuestra plaza, como si fuera nuestro lugar de encuentro, y los medios de comunicación, que ahora tenemos que ponerle el apellido tradicional, han tenido ese rol de ser esa plaza pública. Entonces la pregunta, y que es muy atingente justamente con lo que plantea esta cátedra, es cómo esa dimensión colectiva de la libertad de expresión, del derecho a ser informado, de recibir información, se puede ver en una sociedad informativa y con la ecología de medios que actualmente tenemos. Porque se nos producen algunos problemas. Primero, ahí aparecen las tres características que vamos a encontrar respecto de la información. Fragmentación es algo que sin duda lo vamos a encontrar. Antes la gente, yo tengo varios años más que ustedes, y cuando yo era niño habían 3 canales de televisión. Es algo que quizás algunos de sus padres, abuelos o profesores les deben haber dicho, ¿ya? Teníamos esos lugares comunes, teníamos el lugar del noticiero central de la noche donde se discutían las cosas. Hoy día tenemos cápsulas informativas. Quizá mucha gente se informa a través de redes sociales, otros se pueden informar incluso a través de los medios tradicionales, pero no ven el noticiero completo, sino que ven las cápsulas que están en YouTube. El contexto se pierde, la fragmentación es una primera dificultad. En segundo lugar, el segundo problema es la polarización. En la medida que nosotros nos metemos en la lógica de la comunicación actual, que es la lógica algorítmica, los algoritmos no están para comunicarnos, no están para la plaza central. Los algoritmos tienen un incentivo económico, que nos guste o no, que consiste en tratar de concentrar la mayor cantidad de mensajes posibles, ¿ya? Y especialmente si los mensajes pueden ser disruptivos, violentos, si pueden incluir crítica, o si pueden incluir cualquier mensaje que sea llamativo, va a ser algo que nos va a producir y que nos va a servir para para aumentar la atención de la audiencia. Pero eso también produce polarización, y lo podemos ver en nuestros feeds. Yo creo que cada uno de ustedes habrá visto, especialmente en periodos
de electorales, periodos de instalación de los nuevos gobiernos, los gobiernos que se van, etcétera, un nivel de polarización, de desinformación, de críticas destempladas respecto de las autoridades. Todo esto dentro de lo que es una economía nueva también, que es una economía del dato. La datificación de todo lo que nosotros hacemos, porque todo lo que ustedes hacen y que entregan y que comparten a través de las aplicaciones, por ejemplo, que tienen en sus celulares, eso les sirve a quienes quieren vendernos productos para tener publicidad dirigida hacia esos consumidores. ¿Y por qué importa esto? Porque justamente tenemos este derecho que yo les decía, no solo a emitir información, sino que también a recibirla, ¿ya? Sigamos con la siguiente, por favor. Y esto se relaciona con algunas teorías, por eso que les preguntaba si tenían teoría de la comunicación. Yo siempre he sido amigo de mezclar la teoría con la práctica, ¿ya? Bajo la lógica de que alguna vez, me acuerdo haberle escuchado a un profesor que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y es cierto, ¿ya? Las teorías nos sirven para explicar, y las teorías de la comunicación nos sirven para explicar los problemas que tenemos, cómo se comportan las audiencias, cuáles son las formas en que nosotros vemos la sociedad de la comunicación. Entonces, nos vamos a encontrar con algunas preguntas que quizás algunas de las teorías que ustedes han visto o verán, o algunas quizás no las verán, pero las encontrarán mencionadas. Algunas teorías clásicas, como por ejemplo la de Laswell, donde se preocupa de saber quién, cómo, por dónde surge la comunicación. Por lo tanto, para nosotros también nos interesa saber quién es el que controla la comunicación, ¿ya? Y es algo que también ha sido una preocupación constante de la teoría de la comunicación en su evolución, ¿ya? Luego nos encontramos con la teoría 1955, Katz y Lazarsfeld, de la teoría del doble flujo, ¿ya? Que nos dice, no, es que la comunicación no se produce de manera directa, sino que se produce de una manera indirecta a través de alguien que va a proveer, que va a entender, que va a procesar esa información y que la va a entregar. Y ese alguien generalmente va a ser un medio, lo era el medio tradicional. Acá nos podemos preguntar, ¿quiénes son los líderes de opinión ahora? Ya no es quizás el editor de un medio tradicional, quizás el influencer que tiene 2 millones de seguidores, tiene esa capacidad de llegar a una audiencia que antes no tenía nadie, o que antes tenían los grandes medios. También nos vamos a encontrar con McLuhan, que es algo que me voy a referir después, que tiene que ver mucho la forma en que nos comunicamos a través de el mensaje, se vincula o depende de la plataforma que nosotros utilizamos. Ahí no me voy a meter mucho porque la siguiente lámina se trata sobre eso. McCombs, que ustedes quizás es una de las teorías que clásicamente se ven sobre las teorías de los efectos de los medios, cuando se plantea esta crítica respecto de si los medios van a poder influir en nuestras mentes. La teoría de los efectos de McCombs nos dice, sí, pueden influir no sobre qué vamos a pensar, sino que sobre qué temas al menos vamos a poder a tener alguna discusión. Los medios de comunicación pasan a establecer los temas de la agenda, ¿ya? Entonces, si estábamos discutiendo la semana pasada los problemas de instalación del gobierno, el alza de las bencinas, la guerra, la influencia que tiene la guerra en nuestra vida diaria, probablemente también tiene algo que ver con decisiones editoriales que se tomen. Esa es un poco esta lógica. Pero hoy día también tenemos a los algoritmos, y si los algoritmos son los que deciden, y no se deciden las cosas en una sala de redacción, entonces tenemos un sistema que ha cambiado. Lo mismo pasa con una teoría que está muy relacionada con la teoría de la agenda setting, que es la teoría del encuadre.
tal como nosotros tenemos a veces un cuadro, como aparece ahí quizás en la pantalla. Los cuadros nos sirven para ver cómo nosotros periodísticamente vemos la información, cómo se titula un diario la noticia principal, qué es lo que se va a resaltar respecto de eso, y eso tradicionalmente correspondía a los medios de comunicación. Los algoritmos al final pasan a ser algún encuadre. Si nosotros vemos, por ejemplo, el alza de la benzina, puede encuadrarse como abuso, como asociado a una guerra, como un problema político, ineficiencia, no sé, podemos ver miles de cosas, y los algoritmos son los que están decidiendo qué tipo de encuadre van a tener, algo que antes también hacían clásicamente los periodistas. Y después, lo último que tenemos es una teoría que nos habla de la curación de la información, que hay una especie de cuidado editorial respecto de esa información, que sin duda va a tener un impacto en lo que nosotros vamos a ver. Lo que les mencionaba, quizás para profundizar un poquito más en McLuhan, poquito porque tenemos pocos minutos, McLuhan es un personaje, también un creador de una de las teorías más exitosas. Si ustedes buscan incluso en YouTube van a salir unas apariciones incluso en películas, una película de Woody Allen que sale McLuhan y que estaban hablando de teorías de la comunicación y de que el medio es el mensaje. Lo que identifica es que el mensaje se relaciona con el medio en que se desarrolla ese mensaje. Por lo tanto, ahí no es lo mismo comunicar a través de la televisión o comunicar a través de la radio o de un diario, que es básicamente lo que el contexto en que se discutía esta teoría, y por eso McLuhan habla de eras en cuanto a la comunicación, cómo los medios fueron cambiando desde la comunicación cuando empezó la escritura, la imprenta, etcétera, hasta los medios más tecnológicos. No tuvimos la oportunidad de escuchar a McLuhan hablar sobre las redes sociales, pero indudablemente que tiene mucho que ver. Si nosotros aplicamos eso en la televisión, lo que nos importa mucho más es la imagen. Nosotros vamos a saber, por ejemplo, si un candidato ganó un debate presidencial quizás con el nivel de seguridad con el que actuaba, con las expresiones que tenía, con la forma en que fue quizás puesto en aprieto por un periodista que le hacía una pregunta bastante incómoda, y cómo reaccionaba con el grado de templanza o quizás con cierta ira frente a lo que se planteaba. Importa más que el mensaje, muchas veces importa esa imagen, porque en la televisión importa ello. Lo mismo pasa en X, ¿ya? Donde nos va a interesar mucho más una información más breve, más escueta, que va a ser más un titular, pero menos la profundidad y el desarrollo de ese mensaje. En TikTok nos va a interesar quizás el efecto que provoca en nosotros, este efecto que obviamente que está estudiado, de a cuántos de ustedes les habrá pasado, no sé si, o quizás me cambie el micrófono, no sé, ¿cuántos de ustedes les habrá pasado que empiezan hasta que se les duerme el dedo en el fondo, o la mano, de tener el celular así, y se han dado cuenta que han pasado, no sé, 40 minutos, una hora, haciendo algo que uno dice, pero ¿cómo el cerebro llegó a hacer esto y a tener un grado de satisfacción mental de hacer ese movimiento y de consumir la información de esa determinada manera? Por lo tanto, no todo se va a encuadrar dentro de ese mensaje. En un video de TikTok va a tener que ser breve, tiene que ser llamativo, tiene que tener ciertas características para poder conectar con nuestra audiencia. Y WhatsApp, definitivamente que no es una red social propiamente tal, siempre están las discusiones respecto de qué es una red privada, ¿ya? Pero es una red de redes, en el fondo, donde también nos comunicamos, donde hay un problema también muy de política pública, que es muy interesante de analizar y muy complejo de resolver, que es cómo detener los mensajes, por ejemplo, falsos,
¿ya? La desinformación a través del WhatsApp, porque no hay, ahí sí que no estamos hablando de ningún espacio público, sino que estamos hablando de la privacidad de los mensajes que van circulando. Entonces tenemos varios elementos que van a generar un poco este mayor nivel de problema. Primero, un algoritmo que nos va a llevar y nos va a aumentar ciertas situaciones, que nos va a llevar también a producir eso que se llama la burbuja, ya que hay un profesor norteamericano que se llama Cass Sunstein, que es profesor de Harvard, que habla y lo describe muy bien este tema de la cámara de eco, ¿ya? Nosotros consumimos información y recibimos aquella información que nos gusta, básicamente, y eso es un grave problema para nuestra diversidad y pluralismo. Es algo que yo, por lo menos, a los estudiantes de periodismo les digo: por favor, su dieta informativa tiene que ser lo más variada posible. Ojalá leer aquellos medios que a ustedes les produce alguna reacción negativa, que no me gusta escuchar esta visión, que esta visión se contrapone a lo que yo pienso, porque es la única manera de salir de nuestra zona de confort y de poder nutrirnos intelectualmente. Porque lamentablemente vivimos, gracias o por culpa de los algoritmos, en esta burbuja donde escuchamos y vemos todos los likes de nuestros amigos, y cuando no nos empezamos a interesar, los vemos menos. Cuando decimos que no nos gusta algo, incluso nos preguntan: ¿quiere no ver nunca más esto? Bueno, sí, porque yo quiero ser feliz en esta burbuja, ¿ya? Y ahí hay un grave problema también para la diversidad. Si eso lo sumamos con los mismos grados de esas relaciones parasociales, es decir, esas relaciones que son unidireccionales con respecto a los personajes, que son al final, por ejemplo, los influencers, vamos a encontrar que existe una relación quizás que uno tiene de respeto, que uno se imagina en la fantasía, porque es una relación, no es una relación social, bidireccional. La persona, el personaje no nos conoce, pero nosotros creemos conocerlo, creemos saber qué es lo que piensa, y seguimos a esta persona y le atribuimos mucha credibilidad, que es algo que propiamente tenían también muchos periodistas en nuestro entorno, en el periodismo tradicional. Entonces, tenemos que encontrarnos con ese tipo de información que finalmente nos lleva a una pérdida de diversidad. Y si seguimos ahí, en el fondo ahí tenemos un problema, y un grave problema, ¿ya? Y no todos los problemas son malos, ¿ya? No quiere decir que acá yo quiero plantear una visión catastrofista, porque al revés, yo creo que ustedes son la solución de ese problema, ¿ya? El periodismo hoy en día, y es algo que yo siempre trato de decirlo porque realmente lo creo, no siendo periodista, tengo admiración por el periodismo, he trabajado gran parte de mi carrera hacia el periodismo, y creo firmemente que hoy día es el mejor momento, uno de los mejores momentos para estudiar periodismo. Los medios pueden estar en crisis, pueden estar cambiando la comunicación, pero puede estar siendo alterada frente a lo que nosotros conocíamos, pero lo que va a tener el periodismo hoy día es que ustedes van a ser la guía de muchas personas que quieren salir de esa burbuja, que quieren conectarse con cierta información, que necesitan orientación respecto de la desinformación que se produce, que, por ejemplo, en la pandemia, no sé si ustedes vieron las estadísticas, los medios habían bajado fuertemente, los medios de comunicación, en su credibilidad, pero en la pandemia los medios aumentaron y llegaron a ser un gran referente de información, porque queríamos, en ese momento que era muy extremo en nuestro entorno, necesitábamos información confiable. No queríamos vernos expuestos. ¿Cuántas veces a ustedes les pasó de ir a ese supermercado que había una fila tremenda porque decían que iba a haber una ¿cómo se llama? Restricciones nuevamente de libertad, y era falso, era totalmente falso,
o que en la bomba de benzina estaban vendiendo benzina más barata, etcétera, y todo eso por creer al WhatsApp que recibimos, que quizás era de alguien que respetábamos mucho, pero que indudablemente no es un profesional de la información. Entonces, acá lo que hay que hacer es, yo creo que una como solución es tratar de mejorar entenderlo como un problema de un derecho fundamental. Esto no se trata solamente de tener una mayor efectividad en el ejercicio periodístico, sino que tomarlo como un tema de un derecho fundamental, que vemos que hay una cadena. Hay que elegir primero conscientemente el medio que vamos a llevar nuestro mensaje, ¿ya? Hay que escoger ese medio. Hay que adaptar el formato a la audiencia, tratar de utilizar líderes de opinión, y el periodista también está llamado a ser un líder de opinión como una persona que cura la información, que la procesa, tal como existe un curador en un museo, en una exposición artística. Nos vamos a encontrar con un curador de la información, alguien que nos presenta la información y que es un profesional de la información y que la presenta a la sociedad. Y eso nos lleva a encuadrar la información, hacer la verificación también visible. Eso quería tratar de destacar. No se trata el fact-checking, que nosotros lo escuchamos muchas veces, obviamente ya no está relegado a entidades que realizan fact-checking. El fact-checking tiene que ser, y no es una forma quizás más organizada o más sofisticada de la verificación clásica que forma parte de la rutina periodística, ¿ya? Una vez que la internalizamos, una cosa que es recomendable también es que esa verificación se haga visible a la audiencia, porque es una manera que también la audiencia conecta con ese grado de credibilidad que necesitamos. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Los marcos regulatorios respecto de este problema son variados, ¿ya? Y acá yo no me voy a meter en los temas en extenso por falta de tiempo, pero sí encontramos dos grandes visiones, que son la norteamericana y la europea. La norteamericana, que trata de no regular, de que las cosas espontáneamente puedan surgir por temor, no porque hayan intereses quizás ocultos, sino que precisamente porque por temor o una desconfianza del Estado, que el Estado finalmente nos esté diciendo este mensaje es el correcto, este mensaje no lo es, este mensaje desinforma, este mensaje sí lo es, etc. Y se basa en una teoría que se llama teoría del mercado de las ideas, que tal como existe una oferta y demanda en un mercado, la verdad pasa a ser cuando se junta la oferta con la demanda. Si nosotros vamos a comprar tomates y los venden a 10.000 pesos el kilo, no los vamos a comprar hasta que se produzca ese punto de equilibrio donde nosotros vamos a poder, o intersección, que podamos ver que efectivamente eso estamos dispuestos a comprarlo, al igual que la verdad, ¿ya? Esa es un poco la teoría que puzla al modelo regulatorio norteamericano en este ámbito, y se opone mucho al paradigma europeo, que entiende que el derecho social como derecho al colectivo a recibir información es una dimensión que no puede quedar recluida en el ámbito individual, sino que también el Estado tiene ciertas exigencias de poder regular un poco más esta situación y de poder resolver aquellos puntos donde se producen estos problemas. Sí. Por lo tanto, acá, yo creo que acá si tomamos desde el punto de vista del rol del periodismo hoy día, quería insistir en esto, créanse el cuento de que, porque muchas veces les deben haber preguntado, ¿por qué estás estudiando periodismo? Este es el mejor momento para estudiar periodismo. Ese yo creo que debe ser una respuesta que ustedes debieran estar convencidas de que que el rol que ustedes van a tener en distintos ámbitos con audiencias fragmentadas. Alguien puede ser perfectamente alguien que cure información en el ámbito musical, en el ámbito político, económico, etcétera, pero que
pueda guiar a la sociedad. Eso es lo que la sociedad del algoritmo lamentablemente perdió, ese nivel de pluralismo, de diversidad, está metido en su burbuja y ustedes son el antídoto de esa burbuja. Ustedes son los que van a ayudarles a razonar, a tratar de desafiarlos mentalmente. Por eso yo les digo, traten de consumir información periodística que los desafíe intelectualmente, que sean mensajes. Yo trato por lo menos de tener, yo tengo quizás mis preferencias ideológicas, pero trato de justamente de leer también medios que tienen la preferencia ideológica totalmente contraria, porque quiero pensar mejor, quiero cuestionar mis postulados o quiero quizás poder argumentar mejor sabiendo lo que otros opinan. Y eso es parte del rol que ustedes van a tener para guiar a la sociedad que lamentablemente va a estar encapsulada en esta sociedad de los algoritmos. Y con eso solamente la idea es que el rol del derecho tiene que ser más bien un rol que se base en comportamientos más que en la censura y en la regulación, ¿ya? Por eso es que ahí les pongo más bien algunas cosas que se pueden pedir, quizás que lo están haciendo los europeos, de, oiga, sea más transparente en cómo se generan estos algoritmos, sea más transparente respecto de qué datos usted se está quedando al momento de ingresar a un sitio web. Ustedes habrán visto muchas veces que quieren que guardemos sus cookies, y usted no sabe lo que es una cookie es tal cosa, etcétera. Es una forma de ser transparente, pero el resto tiene que estar basado mucho más en educación de la audiencia y en el rol también que le corresponde al periodismo. Eso es un poco y la última lámina, no la voy solamente una idea para que ustedes se lleven como resumen, ¿ya? El medio importa, ¿ya? El medio es el mensaje, acuérdense un poco de la teoría de McLuhan. Por lo tanto, escojamos bien ese medio. Tengamos esa visión crítica respecto de los algoritmos, que nos hacen la vida fácil, más agradable, que nos hacen que no pasemos rabia, que no escuchemos a gente que quizás piensa muy distinto y que nos produce algún grado de inquietud mental, pero lamentablemente eso también es una amenaza para nuestra democracia. Nos está haciendo más violentos y nos está haciendo menos tolerantes frente a las distintas problemas que tiene la sociedad. Tercero, si están estudiando teoría de la comunicación, pongan interés en la teoría de la comunicación, les va a servir. Yo he visto pocas carreras, pocas disciplinas donde la teoría sirve tanto para la solución de problemas prácticos. Para un publicista, para un comunicador organizacional, para un periodista, la teoría de la comunicación es extremadamente útil para explicar todos estos problemas y extremadamente también actualizable frente a las cosas que nosotros vemos, porque a ustedes les puede parecer que una teoría del año 48 no tiene nada que decir hoy día, y sí, tiene muchísimo. Y piensen, por último, en este rol del periodismo también como antídoto a la sociedad de la información en la que estamos, donde lo que está en juego no está, insisto, en lo que la persona quiere expresar, esa libertad individual, que sabemos que no la puede censurar el Estado, eso lo sabemos, y en la medida que tengamos sociedades libres eso no va a pasar, pero sí donde hay una grave amenaza es en el derecho a recibir. Y ahí es donde todos nosotros tenemos harto trabajo que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Asiento. Desde su inicio, la cátedra José María de Sante ha pretendido llevar la reflexión académica a los alumnos, tanto del mundo de la información y la comunicación, pero siempre con un vínculo directo hacia lo profesional. En ese contexto nos acompaña esta mañana para el comentario respectivo Carolina Parada Gavilán, ejecutiva de la región del Biobío, cuya trayectoria destaca por su capacidad de articulación público-privada con foco en el desarrollo industrial. Carolina es periodista de la Universidad de Concepción, magíster y doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Complutense. Cuenta también con formación en Finanzas y Gobierno Corporativo,
Fue gerente general de IRADE, del Instituto Regional de Administración de Empresas, liderando la vinculación empresarial en el Biobío. Actualmente es la secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, impulsado tras el cierre de la siderúrgica Huachipato. Se ha desempeñado como docente universitaria, columnista y analista en medios regionales y figura clave en la promoción del liderazgo femenino, impulsando programas como Mujeres para Alta Dirección. Carolina, adelante y gracias por tu... Muchas gracias, Fernando. Me voy a cronometrar. Y le voy a robar un minuto a mi análisis para saludar, para agradecer la invitación, agradecer el espacio que me parece tan interesante que la universidad se hable en estos temas. Y cuando me llegó la invitación, en principio me costó enganchar con el rol que yo podía tener en esto, pero la acepté muy gustosa por tres motivos. Primero, porque le tengo un profundo cariño a esta facultad. Fui profesora de pre y posgrado durante hartos años y siempre es bueno volver a esos lugares donde uno ha sido tan feliz y ha aprendido tanto. Segundo, porque hoy día estoy muy preocupada por la democracia y creo que muchos de los temas que abordó Sebastián apuntan, sin haberlo mencionado tan explícitamente, a que detrás de todo esto, y si seguimos con estas burbujas informativas de fragmentación que nos llevan a la polarización que vemos en el día a día, finalmente lo que está en riesgo es nuestra democracia. Y tercero, estoy acá, y en eso coincidimos plenamente con Sebastián, porque estoy profundamente convencida que el rol de las comunicaciones y el rol de los del periodismo y ustedes como periodistas el día de mañana es fundamental para romper esas burbujas informativas y para cumplir un rol en la sociedad que nos lleve a tener diálogos mucho más constructivos en esta plaza pública que nos habla. Así que estoy aquí por eso y espero poder aportar ya no desde la teoría, sino que desde cómo esto tiene una bajada en lo que nosotros vivimos en el día a día profesional, y en mi caso en particular tengo el desafío de poder llevar esto a lo que hoy día estamos discutiendo como región en términos de desarrollo económico y productivo, que es el espacio profesional donde yo me muevo. Entonces voy a hablar de tres grandes ideas. Primero, la sustitución de la evidencia, de la realidad empírica, por sobre la opinión o la emocionalidad, que es algo que vemos de manera muy regular en este espacio público. Segundo, voy a hablar del impacto que eso puede tener en los procesos democráticos de cualquier sociedad. Y en tercer lugar, voy a dejar unos minutos para ejemplificarlo con cosas muy concretas que están pasando en la región. Primero, respecto a la sustitución de la evidencia. Los datos duros son claves y sobre todo hoy día que estamos en un espacio de academia que genera información, creo que más que nunca es relevante volver a poner la evidencia por sobre la opinión. Y cuando vemos que hoy día en las comunicaciones, en los distintos formatos que realizamos en la presentación anterior, estamos llenos de declaraciones, criticó, emplazó, cuestionó, y finalmente los debates, este espacio público se transforma en una guerrilla de declaraciones que le deja más espacio a la pasión o a la emoción respecto de lo que a mí me pasa con ese tema versus los datos duros. Y eso creo que es algo muy riesgoso, y me paso inmediatamente al punto número 2, que es el impacto que esto tiene en la democracia. Porque la democracia se construye y se mantiene sobre el ejercicio de acuerdos. Y cuando vivimos encerrados en estas burbujas de fragmentación informativa, finalmente nosotros nos vamos alimentando solo de la verdad que está en nuestro círculo. Y ese es un círculo que también se alimenta con nuestra vida más real. Nos juntamos con la gente que nos llevamos bien, reafirmamos ciertas posiciones en torno a temas y por lo tanto la información que recibimos en el día a día está viviendo en ese mismo espacio protegido. Y es fácil vivir así. El problema es que tenemos que ser capaces de cruzar líneas, de poder ir a conocer, a interpretar, a entender esas otras burbujas en las que están viviendo otras personas y generar puntos de encuentro. Y de eso se trata la democracia. Y si eso no ocurre, entonces, más que tener posiciones distintas respecto a algo, terminamos viviendo realidades distintas.
y nos atrevemos a asegurar que esto es A, y el otro se atreve a asegurar que esto es B, porque se ha configurado una construcción social de la realidad que va determinando a eso. Conecto aquí con mi formación también desde la sociología, donde hay un teorema muy relevante que es el teorema de Thomas. Que un poco trabalengua, intentaré no equivocarme, pero que dice que lo que no es real, pero se presenta como real, tiene consecuencias reales. Y las consecuencias reales que nosotros estamos viendo de lo que se nos presenta como real es que estamos en mundos absolutamente distintos respecto a otras personas. Y eso lo llevo, por supuesto, al plano de la política, que es finalmente donde más se construye una realidad y que está, además en los medios de comunicación de masa tradicionales, sobre representados respecto de los intereses reales de la población. Digo sobre representados porque la población informada en los aspectos políticos de la vida en sociedad no supera el 10%. Y cuando nosotros, si hiciéramos esa investigación más cuantitativa de ver cuánto espacio le dedican los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales a la política, están muy por sobre el 10%. Entonces, lo que quiero decir con eso es que tenemos un desfase entre la configuración social de la realidad y lo que impacta en nuestras propias vidas cotidianas. Y eso tiene un trasfondo bien real, finalmente, en la política. O sea, perdón, en la democracia. ¿Cuál es el otro impacto que esto tiene en la democracia? Finalmente, que la configuración o la construcción social de la realidad queda en las manos de quienes tienen un mejor acceso a la generación de contenidos. Me explico. ¿Cómo se generan los contenidos hoy día, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación de masa? Bueno, a través de esta dinámica de la curatoría también que nos hablaba Sebastián, pero también a través de los intereses creados, las agencias de comunicaciones, el periodismo institucional. En el fondo, ¿quién puede tener una mejor estructura? Es dinero para poder incidir en la construcción social de la realidad. Y eso es también una amenaza a la democracia. ¿Por qué? Quienes puedan tener una mejor capacidad de gestionar contenido, de generar contenidos con impacto, de generar contenidos vendibles, van a poder tener una mejor posibilidad de construir opinión pública. Y eso yo lo he encontrado riesgoso, incluso habiendo sido parte de la comunicación institucional. Yo trabajé muchos años en asuntos públicos, en comunicación corporativa para distintas empresas de la región, a través de la consultoría, y también fui jefa de comunicaciones de un organismo empresarial. Pero cuando mandaba un comunicado de prensa y se ponía textual y le ponían los medios arriba como redacción, yo como periodista primero decía, no, aquí tiene que haber contraste de información, ¿por qué me creen a pie junto lo que yo estoy diciendo? Entonces ahí vámonos a los datos, a las fuentes secundarias. Ustedes, me imagino, primero, al menos en mi época era así, uno aprendía como ya las fuentes primarias, que es lo que te dice la fuente, lo que te dice el representante de algo, ¿no? Y también las fuentes secundarias, que es toda la data a la que uno puede acceder. Y hoy día, en una sociedad que es más transparente también, respecto a eso, hay muchísima información oficial que hay que ir a buscar. Entonces, la invitación aquí también es que desde el periodismo podamos incidir más en la seriedad, en el aporte a la evidencia que pueden tener los datos puros. ¿Para qué? Para que podamos tener un piso mínimo de realidad, porque la democracia o el riesgo de ella se genera cuando empezamos a vivir realidades que son totalmente distintas y finalmente uno tiene que ganarle a otro a través de mecanismos no democráticos. Entonces, para que tengamos un piso mínimo de realidad, quienes tienen que poner esa realidad sobre la mesa son las comunicaciones, son los medios de comunicación tradicionales, también son quienes están generando contenido en las redes sociales, aportando más a la evidencia y activando menos la emocionalidad que finalmente genera frustración, genera rabia, y nos va generando un clima emocional que tampoco es muy constructivo para generar sociedad en común.
Entonces, un piso mínimo de información común es muy relevante, porque podemos diferir respecto a cómo construimos desarrollo, pero no podemos diferir de cuáles son las cifras de empleo o desempleo en un país. Entonces, voy con esto inmediatamente con algo muy contingente y que a mí, en lo personal, me genera mucha esperanza. Cuando el gobierno entrante anuncia a través de los canales oficiales del gobierno que Chile está quebrado, y se genera toda una reacción inmediata del periodismo serio, llamémoslo, o el periodismo más de la comunicación, de los medios más tradicionales, eso para mí representa una esperanza. Porque somos capaces de echar abajo inmediatamente una hipérbole, una exageración, quizás una figura semántica. No voy a meterme en la intencionalidad de ese mensaje, pero sí, ante un mensaje que evidentemente no se ajusta a la realidad, a los datos duros, porque el país no está en quiebra. Podemos discutir cuán mal estamos en comparación a años anteriores, en comparación a un montón de otros factores más asociados a las políticas fiscales del país, y podemos encontrar ahí también datos duros, pero Chile no está en quiebra. Entonces, porque además un país no puede estar en quiebra. Entonces, cuando se afirma esto, de nuevo, independiente de la intencionalidad, voy a la reacción de los medios de comunicación. No, ojo, esto no es tan así. Entonces, vivan los fact-checking, que voy a ir dando algunos tips y algunos llamados a la acción también. Así como hoy día sacamos plata de nuestro bolsillo para suscribirnos a medios de comunicación de buen contenido, bueno, hagámoslo también para estos medios que están súper vigilando la democracia para que nadie se arranque mucho con los datos. Si me permite estar un poco académica en este espacio. Voy ahora finalmente a cómo podemos aterrizar esto y que lo vayamos viendo y que ustedes también puedan ir constatando esta teoría, hablar de la fragmentación, el derecho a una buena información, y que lo vayamos aterrizando con ejemplos reales. En Chile y en la región del Biobío se ha acuñado ya hace bastante tiempo un concepto llamado permisología, que es un concepto que en general a la academia o a la política ambiental del país no le gusta mucho, porque tiene un toque un poco despectivo respecto de los permisos, que es algo muy necesario para que una inversión, cualquiera sea, avance, ¿cierto? O sea, si alguien de ustedes quiere instalar un restaurante, bueno, yo creo que los consumidores de ese restaurante van a agradecer que el servicio de salud haya ido a resguardar que se pueda desarrollar todo en buenas condiciones higiénicas, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vaya a supervisar que los espacios son adecuados, en fin. Entonces, cuando hablamos de permiso o de permisología en general, se instala en el espacio público, y esto lo vemos prácticamente todos los días en los medios de comunicación, un debate muy dicotómico y de suma cero entre quienes abogan porque hay que invertir y que esto es positivo, que todo el mundo, que la sociedad necesita una inversión, un desarrollo, que eso es sinónimo de empleo. Versus otra narrativa que dice: hay que cuidar el medio ambiente, esto no puede ser a cualquier costo, defendamos los humedales, en fin. Se nos presenta en el espacio público como si eso fuera excluyente, en circunstancias que no lo es, porque necesitamos inversión, necesitamos inversionistas dispuestos a arriesgar capital ofreciendo bienes y servicios para que podamos tener mejor empleo, para que podamos tener una economía desarrollada. Pero también necesitamos resguardar los humedales, cuidar el planeta. A mí al menos me preocupa, porque tengo hijos que quiero que vivan en un mundo respirable y espero tener nietos que también vivan en un mundo respirable. Pero esto, cuando caemos en esta dinámica de la fragmentación y la polarización, se nos presenta desde un frame, la teoría del frame, que también la vi por ahí, como si fuera una dicotomía. No lo es. Entonces, en vez de quedarnos en los discursos
superficiales de la pasión, de la emoción respecto de el desarrollo a toda costa, no voy a dejar de construir, de aprobar un proyecto por 3 arbolitos o 6 naranjillos pararon este proyecto, y eso por supuesto que puede generar titulares de impacto, ¿no? En vez de entrar en el problema de fondo, ¿cuáles son los permisos que están solicitados? ¿Cuál es la capacidad real que tiene el Estado de abordar a través de cerca de 20 organizaciones que componen los OAECAS, que es una de las etapas de la tramitación de cualquier proyecto de inversión? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuál es el silencio administrativo que puede incurrir un servicio? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son los servicios que tienen mayor dificultad? ¿Hay un ambientalismo fanático al interior del servicio público, o tal vez estamos ante un capital humano que está colapsado, porque la diferencia también entre lo que informa un titular de un proyecto de inversión versus lo que es capaz de absorber el aparato público está en una desventaja? En nuestra región del Biobío, ¿cuáles son los servicios que están mayormente complicados, donde hay mayores cuellos de botella? ¿Cuál es la solución? ¿Vamos a hablar de desregular, porque la semántica aquí también importa? ¿O vamos a hablar de eficientar? ¿O vamos a hablar de meterle inteligencia artificial al sistema? Pero claro, todo eso es más fome, requiere de mayor trabajo, requiere de investigación, requiere de poner investigación, y cuando hoy día los medios de comunicación también están agobiados por los propios sistemas de financiamiento, y tenemos un periodista que tiene que cubrir 3, 4 notas al día, ¿qué posibilidad va a tener de profundizar realmente en un tema? Mejor me quedo con la cuña de que el ministro dijo, no vamos a parar ningún proyecto por 3 arbolitos. Suma 0, porque eso no resuelve el problema, solamente ayuda a seguir enfrascándonos en esta dinámica más polarizante. Y cierro con una última reflexión, porque tengo la convicción de que hablamos mucho de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis de los medios de comunicación, pero hablamos muy poco de la crisis de liderazgo. Yo creo que son los liderazgos, y donde la comunicación también puede aportar mucho a poder tener esos puntos de encuentro que nos hagan salir de estas burbujas fragmentarias de información. Y lo digo acá por si ustedes el día de mañana son asesores desde la comunicación de algún liderazgo, porque ustedes mismos están ejerciendo un liderazgo, o porque desde los medios de comunicación les toca escoger a los liderazgos. Porque los medios de comunicación, y con esto cierro, no solamente informan, también deciden a qué tipo de liderazgo amplifican en el volumen de información. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Lo primero, le ofrezco disculpas a nuestros 2 invitados de que los alumnos que se tuvieron que retirar, pero como partimos más tarde, algunos de ellos tenían clase, nosotros tomamos la decisión logística de no cortarles el tiempo a ustedes y que se quedaran los que pudieran quedarse. Fueron responsablemente a la clase que tenían agendada, así que esa es la explicación por la cual salieron. Una vez ofrecida esa disculpa, vamos a dar la posibilidad de hacer un par de preguntas. La profesora Claudia Reyes le va a dar el ejemplo, haciendo la primera, y ojalá que de los alumnos que se quedaron se animen a poder hacer al menos un par, y que alcancemos, lamentablemente en la parte práctica, justamente la pregunta y respuesta, así que ojalá alcancemos a escuchar y los invitados a responder alguna. ¿Profesora con micrófono o a capela? Ya con micrófono, obvio. Muy bien. Yo tengo una pregunta para ambos. Primero agradecer las 2 exposiciones, estuvieron muy claras, muy certeras. Yo creo que habemos pocos en esta sala que estamos en desacuerdo con lo que ustedes plantean, la importancia de la teoría, por supuesto, mis alumnos se fueron, pero tienen mañana más bruja. Y con lo que plantea Carolina con respecto al rol que tiene el periodismo. Pero me falta una patita, que es con la que nosotros desde la academia peleamos día a día, que tiene que ver con la alfabetización mediática. Creo que todos estamos de acuerdo en lo de las burbujas, en lo nefastas que son, la falta de liderazgo, la falta de estos diálogos mucho más profundos que Carolina nos planteaba.
pero para eso hay que tener personas que estén interesadas, que se den el trabajo de cuestionar lo que decías tú, Sebastián, que es el trabajo, que sea el trabajo de leer lo que Carolina plantea como el trabajo periodístico. Y eso cada vez es más complejo de encontrar. Auditores o lectores que sean capaces de tener esa lógica cuando tienen esta cosa que es como fácil y rica y que nos da placer rapidito, que es como el scroll, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Quizás una reflexión personal para trabajar en esta alfabetización mediática. ¿Cómo hacemos desde la academia, que es lo que nos corresponde a nosotros, para trabajar en una población que demande más información, que demande este tipo de periodismo que ustedes nos plantean? Yo creo que es una pregunta de las más críticas. Yo no lo abordé en la presentación porque abordé parte de eso, pero que se refiere a la formación de los periodistas. Formación universitaria en general tiene que cultivar esa visión también respecto de la lectura de medios, yo creo, de la opinión pública en general, del desarrollo de la opinión pública y de los mismos estudiantes como agentes de opinión pública. Pero trasladado al periodismo es un rol que es mucho más importante en ese sentido. Pero junto con eso, yo creo que si lo miramos más ampliamente, y a propósito de la discusión que se generó hace un par de años, se generó una discusión respecto de una comisión contra la desinformación que se creó, ¿ya? Y que fue muy polémico porque algunos creían que esa comisión iba a decir qué cosas se tenían que decir o no, etcétera. Cuento corto, hizo un informe, 2 informes, que fueron bastante interesantes, pero los países que más éxito han tenido en luchar contra la desinformación han sido los países que, en lugar de tener medidas legales de multas a las plataformas o menos a los usuarios que desinforman, han sido los sistemas que han incorporado la educación mediática en el currículum escolar, ¿ya? Los británicos, por ejemplo, dijeron: nosotros tenemos 4 pilares de nuestra educación primaria y secundaria, vamos a incorporar un 5º. O sea, así de importante fue, que para nosotros yo creo que sería como escuchar música, en el fondo, el que el Congreso nos dijera: vamos a instalar un pilar fundamental en el sistema educativo. Yo creo que eso es lo que falta, es empoderar a la ciudadanía, y lo que mi llamado era en el fondo del problema democrático que se está produciendo, que nos estamos empobreciendo ciudadanamente también desde el punto de vista democrático, que es un poco lo que plantea Carolina. Complementando eso, y estoy muy de acuerdo, yo creo que la solución a muchas cosas es que vuelva la educación cívica. O sea, cuando desde la ciudadanía uno es capaz de comprender cuáles son los roles de cada actor público en la sociedad, entonces, bueno, vas a premiar al parlamentario que hace la pega legislando en el Congreso para generar mejores leyes, y no lo vas a premiar porque anda en terreno denunciando cosas que no es su rol. Entonces, una ciudadanía informada tiene mejores autoridades. Y se va generando un círculo muy, muy virtuoso. Y lo otro, desde el punto de vista más bien de la comunicación como proceso, pensando en una audiencia académica, yo creo que tenemos que volver a mirar el proceso comunicativo más desde el receptor que desde el emisor. Rafael Echeverría, el lado oculto del mensaje, capítulo 5. Creo que cuando uno se pone en un rol permanentemente de receptor, puede exigir una mejor información, pero nuestro problema, y ahí se junta con muchas otras cosas, el ego entre medio. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer podcast, y es como: oye, ¿qué podemos hacer? Hagamos un podcast. Es como, es que yo prefiero mirar, porque podemos. Los emisores necesitan de audiencia. Entonces, si no tenemos audiencia, finalmente estamos todos hablando. ¿Y quién está escuchando?
Entonces creo que hay un llamado también, o sea, o una reflexión ahí que hacer importante sobre esta posibilidad que hoy día nos dan las comunicaciones, más bien la tecnología, de poder convertirnos todos en emisores, ya, pero es que necesitamos receptar. Pablo. Hola, buenas. ¿Pues se escucha? Sí. Bueno, pero se escucha, sí. Buenas tardes, Pablo González, ¿cierto? Le quería hacer una pregunta a Sebastián o Carolina sobre el tema de cómo se cubren los temas medioambientales, como un tema que me interesa harto, y con respecto a eso, como que me nace la duda sobre lo que es nuestra labor o lo que es ético, en el caso, por ejemplo, de cuando cubrimos las declaraciones de ciertas autoridades, ¿cierto? Que hablan sobre que las consultoras están idealizadas, siendo que al final cumplen algo bien objetivo, que es como el tema de un informe científico en el fondo. Entonces ahí viene como nuestra labor, sería poco ético como dejar de lado las declaraciones de las autoridades solo por el miedo o como el no querer polarizar más a la población, siendo que las declaraciones son bastante como determinantes, digamos, en el sentido de que son idealizados. No sé qué opinan sobre eso desde un punto de vista como de lo que es ético y lo que nos corresponde como por nuestra profesión, de no omitir lo que dice una fuente importante, oficial, digo. Bueno, yo estaba pensando, porque hay a propósito de ese problema, por ejemplo, hay un proyecto de ley presentado que castiga lo que se llama el greenwashing, ¿ya? El que las empresas traten de decir, oye, mira, nosotros tenemos esta nueva, no sé, este nuevo proyecto, este plan que va a beneficiar, etcétera, para prohibir ese tipo de comunicación. Ahí es donde yo tengo mis reparos respecto de cómo el Estado nos está diciendo qué cosas tenemos que recibir como audiencia. Yo creo que lo que tenemos que cambiar la lógica es un poco que el periodismo ya logre utilizar las viejas herramientas de rutina periodística y de ética periodística para poder tener la capacidad crítica respecto de la autoridad, respecto de las empresas, respecto de la institucionalidad, de no servir como un espejo de relaciones públicas de ninguno de ellos, ¿ya? Y de chequear la información, que es un poco lo que decía Carolina recién. El resto, si empezamos a intervenir, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, justamente produce ese desbalance en el discurso, porque, por ejemplo, el problema del greenwashing, si lo abordamos de esa manera, regulatoriamente, prohibiendo incluso con multas hasta los editores de medios que tienen así multas en el proyecto, lo que estamos haciendo es hacerle lobby, entre comillas, a las autoridades, al gobierno, a otras entidades que tienen posiciones distintas respecto de los proyectos que pueden afectar el medio ambiente. Entonces, al final el Estado deja de ser imparcial, que yo creo que también es fundamental en una democracia, que el Estado nos pueda ayudar a ser mejores ciudadanos, pero ya cuando nos dice qué cosas no tenemos que escuchar, y entra en ese nivel de paternalismo, que me perdonen la expresión poco neutra del género, pero el paternalismo en materia de libertad de expresión es lo más peligroso que puede haber en una democracia. Yo solo agregaría que, y es algo que aprendí a partir de esta instancia, porque me estuve leyendo algunas cosas de lo que se entiende por el derecho de información, que de que no se trata solamente de la libertad de expresión, que venía a ser, ¿no? Sino que también de la libertad que tienen todos los ciudadanos de poder estar debidamente informados. Entonces yo creo que cuando los criterios están claros, es fácil alinear la acción. O sea, allá la discusión no pasa por si le doy o no le doy cabida a esta persona, pongo o no pongo lo que esta persona dijo, sino que de qué manera estoy resguardando el derecho a la ciudadanía a estar bien informada. Tenemos tiempo para una última pregunta. Matías. Quería preguntar por... Un poquito más fuerte, por favor. ¿Sí, micrófono fuerte?
Bueno, les quería preguntar por dos fenómenos que se dan principalmente en la comunicación actual. Por un lado está la exposición selectiva, que apunta que en el fondo más que uno ir a buscar las noticias, ir a buscar el contenido informativo, este llega, ya sea por el entorno, por las noticias, las redes sociales. Y en el fondo también, por la dinámica de las redes que algo mencionaban, se da un poco el fenómeno de la cámara de eco. Entonces, considerando que ese es el panorama actual, ¿cómo uno define qué tipo de contenido se hacen, por ejemplo, para una audiencia específica, o cómo se logra salir de estas cámaras de eco para poder tener mayor alcance? Yo creo que no es fácil la respuesta, pero tú planteas, Matías plantea acá el problema esencial, en el fondo, de que el problema de la fragmentación, y la fragmentación también produce que se haya invertido el esquema. Nosotros antes buscábamos, o sea, buscábamos a los medios, buscábamos el contenido, ahora es totalmente al revés. El contenido nos busca a nosotros y nos trata de llamar la atención, cosa que cada uno abra quizás que le aparezca en alguna plataforma como Netflix y nos está bombardeando. Antes nosotros, yo soy de una generación quizás que íbamos a arrendar una película a un lugar físico y llevarlo a la casa para verla. Yo iba a buscar eso. Ahora uno abre Netflix y Netflix a uno lo está bombardeando con: si te gustó esto, te podría gustar esto y esto y esto, y a uno le cuesta decidir. Entonces ahí hay un problema que yo no lo veo como problema, sino que como manera. El problema no es negativo, me refiero. El problema es cómo encaminar la comunicación a una audiencia que está siendo bombardeada y que necesita ser más activa, ¿ya? Que la pasividad en la audiencia ya se perdió. Entonces, cualquier mensaje yo creo que tiene que incorporar algún grado de interacción, y quizás un like o lo que sea no es suficiente para ver alguna interacción. En el fondo, la comunicación tiene que ser con una audiencia activa, y en ese sentido como que ya hay evidencia, por lo menos, que las audiencias ya no son las audiencias, como decía, tradicionales de los años, no sé, 60, 70, 80. En primer lugar eso, pero en segundo lugar, cómo romper las burbujas. Yo creo que eso es lo más difícil en el fondo, porque es tratar de romper los hábitos, ¿ya? Yo creo que la única manera de romper la burbuja es que la rompan primero humanos, ¿ya? Y no algoritmos, ¿ya? Y por eso un poco yo creo que la educación lo puede hacer, de romper la burbuja, si una persona es responsable, y por eso yo utilizaba este término de tener una dieta equilibrada informativa. Si una persona realmente fue enseñada que un buen ciudadano tiene que exponerse a distintos mensajes para ser mejor ciudadano y tomar mejores decisiones, es algo que debiera inculcarse. Pero por otra parte, los que son líderes de opinión, ¿ya? Incluyendo los periodistas que están llamados por su profesión a hacerlo, tienen que tratar de llamar la atención en eso, romper eso, tratar de cuestionar y atraer a esa audiencia a que pueda plantear otras cosas. Y eso, por ejemplo, lo mismo pasa que con no solo exponerse a la información, sino que también exponerse bastante a la opinión, ¿ya? Yo a veces, cuando no tengo tanto tiempo para informarme, por lo menos lo que yo hago, algún día que no tengo tiempo para leer el diario o lo que sea, por lo menos me preocupo de ver qué es lo que dijo la editorial del diario, qué es lo que han dicho los columnistas, las cartas al director, porque ahí hay algo que me puede llamar la atención. Lo otro me puedo poner al día, pero en formarme como intelectualmente, como ciudadano, es algo que tenemos que hacer, y que forma parte también de algo que están llamados los medios. Es difícil la pregunta porque también implica separar noticia de contenido. En las nuevas plataformas, ya no son tan nuevas por lo demás, y hay muchas que ustedes probablemente conocen más que yo,
nos bombardean tanto contenido también. Entonces, creo que en ese sentido el rol del periodismo es bastante faro de poder iluminar lo que hoy, y recurrir a las viejas preguntas de qué, quién, cómo, pero también a los criterios de la noticia. Esto tiene un impacto social para tal localidad, qué significa en la práctica, por qué es importante, cuál es el impacto real que puede tener en términos cuantitativos, cualitativos. Entonces, poner eso en una perspectiva de contexto creo que es sumamente relevante. Y eso nos lleva a un desafío que Sebastián también lo comentaba, más intelectual. Viva la teoría de la comunicación, ojalá pudiera haber mucha más teoría, y no lo digo por todo el cariño y respeto intelectual que le tengo a la profesora Reyes, sino que porque creo que es muy necesario que asumamos en las escuelas de periodismo cuál es el rol real que se tiene después en la sociedad, y que se defienda con fuerza. Y al mismo tiempo, esto tiene que tener, además de la teoría de la comunicación, un estudio permanente de nuestro entorno. Porque si no es de esa forma, entonces vamos a caer vulnerables de quienes quieran poner un tema en la agenda pública. Y eso, en la gran parte de los casos, no va a ser noticia. Bueno, ahora sí, ahora sí. Bueno, para terminar, 3 cosas. En primer lugar, aunque ustedes se me adelantaron un poco, un aplauso de agradecimiento para Carolina. Partimos un poco accidentados, pero la cátedra de Santa está en su tercera versión y eso es lo realmente trascendente. En segundo lugar, recordarles que las 2 fechas siguientes son el lunes 18 de mayo y el lunes 15 de junio, donde tenemos actividad siempre también en el mismo horario, a las 11:10, esperamos que en esa oportunidad más puntuales. Y en tercer lugar, que todos los detalles lo pueden revisar en la web de santes.udd.cl, porque ahí encuentran toda la información de lo que viene y de lo que hemos hecho hasta ahora, incluidas las grabaciones, las fotografías, etcétera, así que todo lo pueden encontrar ahí. Gracias por acompañarnos, que tengan una muy buena tarde y un aplauso para todos los que nos quedan hasta el final.